Los romanos tenían una frase muy apropiada cuando abordaban el tema de la vigilancia. Y decían en latín, ¿quién vigila al que vigila? ¿No? Si tú nombras a un guardián, ¿cómo sabes que ese guardián no está durmiendo o no está aprovechándose del hecho de ser guardián para robarse las cosas que debería estar vigilando? Y esta pregunta es una pregunta que no tiene fin, especialmente con los verificadores de datos o fact checkers, entre comillas. Como saben ustedes, recientemente YouTube me censuró por un audio en el que explicaba sobre el tema del el abuso médico, ¿no? Y cómo muchas veces las autoridades médicas en distintos ámbitos, ¿no? Emplean su poder de información para abusar, ¿no? Y cómo eso se explicaba también en el tema del COVID-19, pero obviamente para todas estas organizaciones, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, el tema del COVID-19 se ha vuelto en un tema tabú, a pesar de que yo estoy en general con la opinión de la gran mayoría, que es que las vacunas funcionan, que las vacunas no son perfectas, pero es el mejor camino para prevenir la enfermedad, y que las vacunas no deberían ser impuestas desde el punto de vista ético católico, ¿no? El Estado puede tener necesidades sobre el mandato de las vacunas y en ese aspecto hay mucho terreno para debatir, pero puede tener necesidades. Entonces, no dije nada sumamente significativo o en contra de los grandes temas y de las grandes posturas que son hoy día afirmadas por los medios de comunicación y por quienes comandan la cultura, ¿no? Pero el asunto es que YouTube me bajó el video, me penalizó, y cuando yo apelé, el tiempo que tomó en enviar mi correo de apelación es el tiempo que tomó en recibir la respuesta de que hemos revisado tu contenido y lamentablemente seguimos de acuerdo con la censura, ¿no? Y aquí citaban a estos fact checkers, ¿no? A estos que contribuyen a estos sitios web o estos distintos recursos, YouTube, etcétera, con la verificación de datos, ¿no? Pero resulta que la verificación de datos se ha vuelto un negocio que es completamente cuestionable, ¿no? ¿Por qué? Porque los principales inversionistas en este negocio son precisamente los sitios que deberían ser vigilados. O sea, YouTube, por ejemplo, Google, ¿no? o la compañía Alphabet es la que da la mayor cantidad de recursos para la organización paraguas de todos los fact-checkers, ¿no? Y la segunda organización es Meta, o sea, el nuevo nombre de Facebook, ¿no? Y esta no es una historia de Alejandro Bermúdez, esta bronca es una bronca mucho más significativa, ¿no? Acá hubo un conflicto precisamente entre el Jornal Médico de Gran Bretaña, el BMJ, ¿no? O sea, el British Medical Journal, desde ahora lo voy a llamar BMJ, y ustedes pueden buscar este artículo que se llama Facebook versus la BMJ, o sea, el Jornal Médico de Gran Bretaña, ¿no? Y el título es When Fact-Checking Goes Wrong. Ustedes pueden encontrar este artículo, busquen la palabra clave Facebook en la página bmj.com. Obviamente está en inglés, ¿no? Pero los que quieren leer el artículo completo, este artículo señala cómo el Jornal Médico Británico
fue censurado por Facebook porque un grupo de fact-checkers dijo que una de sus artículos es un artículo que es parcialmente falso, ¿no? Esa fue la declaración, parcialmente falso, porque, otra vez entre comillas, le falta contexto. Entonces, de pronto, un dentista retirado, Howard Kaplan, puso en su grupo privado de investigadores médicos de Facebook un link a una investigación realizada por BMJ. No, acá quiero insistir, por favor recuerden, BMJ es el British Medical Journal, o sea, un artículo, un medio estrictamente científico y médico que solo publica artículos verificados por colegas, lo que se llama peer review, ¿ok? Este artículo señalaba que unas investigaciones realizadas por Pfizer, ¿no?, en su laboratorio en Ventavia, habían sido muy pobres, o sea, tenían algunos cuestionamientos científicos sobre cómo se habían manejado, ¿no? Y el artículo fue uno de los artículos récord del BMJ, de la página web, fue compartido en Twitter, y el artículo recibió, digamos, el segundo nivel del artículo más leído en la historia de la página web del BMJ, ¿no? Entonces, de pronto, cada vez que este artículo era mencionado en Facebook, eran los que lo compartían en Facebook recibían este mensaje, ¿no? Falta contexto en un post que has compartido. Y luego puso este otro mensaje en el artículo en la página de Facebook del BMJ, diciendo, esta información es parcialmente falsa, y puso acá fact check, ¿no? Entonces, solamente porque es el BMJ, o sea, es un medio ultra importante, ¿no? Es que lograron conseguir una respuesta en Facebook que tú y yo jamás recibiríamos, ¿no? Y Kaplan, que fue el primero en ser advertido por Facebook, ¿no?, dice, oye, la policía del pensamiento de Facebook me ha lanzado una advertencia, ¿no? Entonces el BMJ comenzó a quejarse, ¿no? Porque ellos dijeron, oye, nuestro artículo es un artículo investigado, no son buenas noticias, no coinciden con todo lo que ha dicho, pero en el BMJ nos basamos estrictamente en la ciencia, y nuestra fundamentación en la ciencia nos ha dicho que en general el BMJ ha sido, como todos los jornales médicos, favorables a la vacuna, favorables a combatir el COVID, etc. Pero acá hay un artículo sobre cosas que no fueron buenas en una investigación de prevención de vacuna contra el COVID realizada en el laboratorio específico en Ventavia, ¿no? Entonces, resulta que el BMJ fue donde Facebook a decirle, oye, ¿por qué me has dado esta calificación, ¿no? Entonces, resulta que Facebook le dijo, mira, en realidad nosotros lo único que hacemos es compartir y no tenemos la última decisión porque nos guiamos por los fact-checkers, ¿no? Y resulta que una de las 10 compañías que nosotros hemos contratado para Facebook en Estados Unidos y en inglés en general es un sitio que se llama Lead Stories, ¿no? O sea, básicamente significa titulares o noticias de titular. Y Lead Stories es el fact-checker que se beneficia del dinero que ellos dan, ¿no? O sea, que Facebook da.
Entonces, resulta que Facebook terminó mandando al BMJ a Lead Stories. Oye, no, vayan donde ellos, nuestro contrato es que ellos son los que... Y nosotros solo publicamos lo que ellos dicen. Para eso ellos son los fact-checkers y para eso pertenecen a una organización paraguas, ¿no?, que establece estándares para el fact-checking. Entonces, resulta que efectivamente Lead Stories tenía un artículo donde dice que el artículo del BMJ podría dar la impresión de que se descalifica la información recolectada por la investigación de Pfizer previa a la vacuna. Y Lead Stories cita a un vocero de Pfizer. O sea, acá es como ellos intervienen en el asunto, ¿no? Vamos a ser objetivos. ¿Qué dice Pfizer respecto de quienes critican a Pfizer? ¿Qué cosa creen ustedes que el vocero de Pfizer va a decir? Y dijo lo que se esperaba. Dijo, las cosas denunciadas por Jackson, ¿no? Las denuncias hechas por Brooke Jackson es la autora del artículo del BMJ, ¿no? Brooke Jackson dicen, fueron tenidas en cuenta y se realizaron inmediatas acciones correctivas donde era necesario. Imagínense eso. Y se realizaron inmediatas acciones correctivas donde era necesario. O sea, Pfizer no dice nada. No dice nada. ¿No? Y Pfizer reafirma, para nosotros todo está bien, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la primera objeción de Lead Stories? Es que Jackson, ¿no?, la que escribe, la investigadora que escribe este artículo, no expresó apoyo sin reservas a la vacuna de COVID, ¿no? Esa es la primera crítica, ¿no? Entonces, cuando el BMJ va a Lead Stories a buscar justificación, primero encuentra que BMJ es presentado como un blog de noticias. BMJ es la página web del British Medical Journal, o sea, de la entidad médica más importante desde el punto de vista de investigación de Inglaterra, que es uno de los países donde se desarrolló una de las vacunas, la vacuna de la Universidad de Oxford, que es la que conocemos como AstraZeneca. Entonces, resulta que ellos dicen que no, nosotros no hemos dicho que la información del artículo está mal. Hemos dicho que es parcialmente falsa porque puede llevar a error por la falta de contexto. O sea, según ellos, el artículo debió incluir, pero estamos 100% de acuerdo con las vacunas, que no es algo que puedes decir en un artículo de investigación, ¿no? O sea, es un artículo de investigación médica, no es un artículo político, ¿no? Y lo peor de todo, que el autor del artículo, entre comillas, de Lead Stories, el señor Dean Miller, dijo, oye, por si acaso, nosotros no somos responsables por las acciones que toma Facebook, ¿eh? No somos responsables. Entonces, miren ustedes cómo esto se vuelve un circuito donde es básicamente un peloteo. Facebook dice, mira, Facebook, para comenzar, no da ninguna respuesta. YouTube jamás me va a explicar quiénes son los fact-checkers, quiénes son con quienes trabaja YouTube para criticar estas medidas, ¿no? y bloquear a la gente. Solamente porque es el BMJ y generó todo este movimiento de gente que es independiente, ¿no? Y dicen, ¿por qué se tiran abajo al BMJ cuando un sitio que de verdad sí es un sitio, o que sí es un blog, ¿no?, que es el Lead Stories, y que de alguna manera se ha convertido en un negocio, como son la mayoría, si no todos, de los fact-checkers? Por ejemplo, de los fact-checkers que yo conozco en español, que son los que informan a Facebook, a YouTube, a Google en español, a Instagram, etcétera, o sea, a Meta, la nueva compañía, básicamente ellos dicen que son autoridad porque son autoridad, o sea, tenemos que creerles porque ellos se han autoerigido en fact-checkers, ellos se han autoerigido, forman parte de una asociación y esa asociación supuestamente revisa los estándares,
Pero cuando el BMJ presentó los estándares de Lead Stories, que por si acaso nunca se corrigió, Lead Stories nunca se quiso corregir. Y esta misma asociación Paraguas dijo, bueno, mira, Lead Stories ha tomado una aproximación que no es consistente con lo que nosotros enseñamos o decimos. No es consistente, ¿no? Es decir, con cuáles son los estándares. Pero el hecho de que Lead Stories, estos autoerigidos en fact-checkers, el hecho de que ellos decidan tomar esta postura, demuestra pues que ellos se han autoerigido como autoridad, a pesar de que el dinero viene de justamente estas organizaciones de las que estamos hablando. Yo tengo muchos amigos y en Así Prensa hemos promovido el lanzamiento de esta asociación de fact-checkers católicos. Pero la plata viene de Google, ¿no? Y esto no es una cosa que ellos han escondido. O sea, en el sitio de fact-checkers católicos, ellos dicen, ¿no?, que este es parte de un proyecto de Google. Pero uno no puede ser fact-checker de una de estas organizaciones de donde está recibiendo el dinero, ¿no? Y nosotros hemos visto que en temas de aborto y de género, por ejemplo, los fact-checkers, entre comillas, están completamente vendidos a George Soros, que es lo que los financia. Tenemos varios artículos en Así Prensa y en CNA, en la agencia en inglés, mostrando las conexiones extremadamente sospechosas en el mejor de los casos, ¿no? Para no decir completamente cancelatorias, de esta relación entre grandes donantes progres, y el mundo de los fact-checkers, ¿no? Cuando BMJ contactó a Lead Stories, ellos respondieron en el sistema de Facebook. Nosotros simplemente llamamos la atención sobre este artículo como missing context, o sea que le falta contexto, que es la categoría más baja en la que nosotros podemos criticar un artículo. Es la más baja que nos proporciona Facebook, ¿no? Y lo que yo entiendo, la persona que habló por el sitio de Lead Stories, es que el sistema de penalización que tiene Facebook no afecta la distribución basado en un rating de missing context. Podría estar equivocado, pero lo que entiendo es que es solamente una advertencia en el contenido. Y la excusa de Miller, del que escribió este artículo en Lead Stories, es que nosotros nunca cuestionamos la integridad del artículo de BMJ, solo hablamos de la comprensibilidad de él, y por eso dijimos que era un missing context, o sea que le falta contexto. Miren ustedes esa hipocresía. ¿De verdad alguien puede pensar que va a ponerle una bandera o una advertencia a un artículo de Facebook y no lo va a afectar? Por supuesto que le va a afectar. Entonces la bronca ha seguido, ¿no? Porque BMJ dice, oye, lo que nosotros hemos dicho está clarísimo, y la International Fact Checking Network, la IFCN, que la lidera una organización que se llama Poynter Institute for Media Studies, que es una organización que está localizada en San Petersburg, Florida, y otra vez es una organización cuyos donantes incluyen a Facebook y a Google, ¿no? Y ellos son los que se supone que tienen que verificar que estos fact-checkers respondan a los estándares, pero en el mundo hispanohablante tenemos dos problemas. Primero, esta connivencia entre el International Fact Checking Network, esta convivencia problemática, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de que Poynter Institute
básicamente no tiene personal suficiente para verificar que los fact-checkers en español están haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, ya en inglés hay organizaciones completamente cuestionables como Lead Stories, pero imagínense en español, el problema es doble, ¿no? Entonces, nosotros estamos hoy en día en una situación en la que Meta, a quien el BMJ le envió, o sea, Meta es la organización madre, digamos así, de Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿no? La propietaria. Entonces, el Meta decidió no intervenir, dijo, no vamos a intervenir, lo siento, así está como está. Entonces, en un proceso que debería ser transparente, ¿quién ha dicho que mi artículo, o que en mi caso, en el caso de Alejandro Bermúdez, el podcast era un podcast que debía ser censurado? ¿Y bajo qué argumentos? El sistema no puede ser un sistema opaco, sobre todo cuando los fact-checkers, los verificadores de datos, dicen que ellos están ahí para proporcionar transparencia. Entonces, si ellos están para proporcionar transparencia, ¿por qué no son transparentes? ¿Y por qué no estas organizaciones, Facebook, YouTube, dicen este artículo o este podcast o lo que sea, este contenido, este video, ha sido censurado por este fact-checker? O sea, para llegar a Lead Stories, el BMJ tuvo que jugar todo su peso y presionar a Facebook para que les dijera quién había intervenido en ese artículo, ¿no? Y luego Lead Stories comenzó a publicar notas de Twitter diciendo que la autora del artículo en BMJ está mal en esto y en el otro y es sospechosa por esta razón, y que ella anteriormente había tuiteado tweets en contra de la vacuna, ¿no? y críticas a la vacuna. Eso es irrelevante. El mérito está en el artículo. El artículo lo ha publicado BMJ y BMJ no dice, oye, esta persona tiene estas creencias. No, el artículo es un artículo revisado por colegas peer-reviewed y han llegado a la conclusión de que el artículo amerita ser publicado, ¿no? Entonces, ¿quién vigila al que vigila? Básicamente el BMJ publicaba un artículo diciendo checking the checkers, ¿no? O sea, ¿quién chequea lo que chequean, ¿no? Si el código del IFCN, de la red de fact-checkers, dice que ellos están por una actitud de absoluto no partidarismo, o sea, de no tomar a favor de posiciones políticas, ¿hasta qué punto decir que un artículo de una institución científica reputada no es un artículo que tiene suficiente contexto? ¿Con qué autoridad? ¿Se dan cuenta? Una vez más entra el problema de cuál es la credibilidad de la ciencia si quienes dicen hablar a favor de la ciencia, como Lead Stories, critican un artículo que está dedicado a publicar entidades científicas, el BMJ. ¿A quién le creo? ¿Le creo al BMJ o le creo a Lead Stories? La respuesta es obvia, le creo a la institución científica. Pero, ¿qué dice Facebook? No, nosotros tenemos un contrato con esta organización. Entonces, esta organización que no tiene ningún tipo de vigilancia, de supervisión, no tiene ningún tipo de supervisión real, ¿cómo podemos creerle? Entonces, el problema es un problema de credibilidad. Y si los fact-checkers me bajan este podcast de YouTube, que es el más sistemático hasta ahora en censurar mis podcasts, entonces se los haré saber a través de otras redes sociales, ¿no? Pero básicamente quiero que sepan que hay un problema real y no se va a resolver con los fact-checkers censurando a quienes los critican, sino se va a resolver única y exclusivamente cuando sean transparentes con su información. Que tengas un buen día.